Fui a sorprender a mi esposo en su trabajo. En la entrada lo vi con otra mujer. Quise acercarme, pero un guardia me detuvo. Señora, la esposa del jefe está adentro. Durante un segundo no entendí. Pensé que se había equivocado, que hablaba de alguien más, pero al girar hacia el lobby de cristal lo vi. Mi esposo estaba allí, de pie junto a una mujer más joven, de vestido claro y sonrisa confiada, saludando a todos como si fuera ella la dueña de ese mundo que alguna vez creí mío. El café que llevaba en la mano tembló entre mis dedos, aún tenía escrito su nombre y dentro del vaso había una nota que decía «Te amo». Todo lo que representaba ese gesto, la ilusión, la ternura, la esperanza, se volvió absurdo frente a la imagen que tenía delante. El guardia bajó la mirada con incomodidad. Respiré hondo, fingiendo serenidad, aunque cada bocanada me dolía. Nadie alrededor parecía notar nada, todos reían, todos la miraban a ella, la nueva protagonista de la vida que yo había construido con esfuerzo y paciencia. Ninguno sabía que la mujer afuera, la que observaba en silencio, era la esposa real del hombre que todos llamaban jefe. Me quedé inmóvil frente al vidrio, observando cómo él acomodaba el cabello y le susurraba algo al oído. No era un gesto laboral, era intimidad, era cariño, era el final de todo lo que había defendido durante tantos años. Por un instante quise entrar, gritar su nombre, exigir una explicación, pero algo en su mirada me detuvo. No era culpa. No era sorpresa. Era calma, la calma de quien ya decidió borrar una historia y comenzar otra sin mirar atrás. Entonces entendí por qué llegaba tan tarde, por qué su voz sonaba distante y por qué evitaba mirarme cuando hablábamos. Aquella mujer no era una compañera, era su reemplazo, la prueba viviente de que mis sospechas no eran celos sino presentimientos que preferí callar. El guardia carraspeó, quizá intentando decir algo para aliviarme, pero no existían palabras que pudieran hacerlo. Asentí en silencio, dejé el café sobre la repisa junto a la puerta y retrocedí despacio. El vapor se desvaneció igual que mis años de paciencia, igual que la fe en las promesas que juramos cuando aún creíamos en siempre. Cuando ella se giró para entregarle unos documentos, vi su rostro con claridad y todo encajó. Era la misma mujer que había estado llamando a nuestra casa hacía semanas, la que él describía como una consultora del proyecto, la misma voz que escuché una noche en altavoz cuando dijo con frialdad que no podía hablar ahora. No lloré ni hice escándalo, solo supe que algo dentro de mí se había quebrado para siempre. Caminé hacia el auto con la poca dignidad que me quedaba, y mientras avanzaba, sentí que la ciudad seguía girando como si nada, pero dentro de mí, el silencio acababa de firmar el fin de una era. Durante años creí que el amor consistía en resistir, en quedarse incluso cuando el cansancio pesaba más que los motivos. Conocí a Daniel cuando los dos éramos jóvenes y no teníamos nada, ni estabilidad ni certezas, solo un par de sueños grandes y un corazón dispuesto a luchar. Compartíamos un pequeño departamento donde el techo goteaba con cada lluvia y las noches olían a café recalentado, pero aún así, me parecía el lugar más seguro del mundo porque él estaba ahí. Hablaba con entusiasmo de su futuro, de la empresa que algún día dirigiría, de los planes que haríamos cuando todo mejorara. Yo lo escuchaba con admiración y lo miraba convencida de que aquel hombre cumpliría cada palabra. Mientras él perseguía oportunidades, yo trabajaba dobles turnos en una cafetería. Había días en los que regresaba a casa con los pies hinchados y los ojos rojos de cansancio, pero bastaba verlo sonreír para que todo valiera la pena. Recuerdo cuando me llevó flores por primera vez, eran simples margaritas envueltas en papel periódico, y me prometió que algún día me las daría en un jarrón de cristal dentro de nuestra propia casa. En ese entonces no dudé de nada, creía que el amor era eso, caminar juntos hasta que los sueños se volvieran realidad. Los años fueron pasando y el esfuerzo comenzó a dar frutos. Cambiamos aquel cuarto pequeño por una casa modesta, y más tarde, por otra más grande y luminosa. Cada logro suyo llevaba detrás mis desvelos, mis turnos extras y mis silencios. Cocinaba de madrugada para que tuviera comida caliente, planchaba su ropa antes del amanecer y lo esperaba despierta sin importar la hora. Me convertí en su equilibrio, en el respaldo que no se ve, en la voz que lo animaba cuando todo parecía imposible. Cuando obtuvo su primer ascenso, me dijo que nada de eso habría sido posible sin mí, y esas palabras bastaron para seguir creyendo. Pero con el éxito llegó también una distancia sutil, tan lenta que al principio no la noté. Comenzó a llegar tarde, a hablar menos, a reírse diferente. Decía que era el trabajo, que el estrés lo estaba consumiendo, y yo le creí porque confiaba en su cansancio más que en mis dudas. Hubo señales que preferí no ver,
perfumes nuevos en su ropa, mensajes que borraba con rapidez, llamadas que atendía desde el balcón con voz baja. Pensé que exageraba, que los años y la rutina habían cambiado la manera de amarnos. Me repetía que el amor también tiene temporadas de silencio y me aferraba a esa idea como quien se niega a despertar de un sueño cómodo. Renuncié a mi empleo el día que me ofrecieron un puesto mejor. Dijo que no era necesario que siguiera trabajando, que merecía descansar, y quise creer que lo decía por amor. En el fondo lo hice por él, para que pudiera concentrarse sin preocuparse por nada. Me volví la sombra amable de su éxito, la esposa discreta que sonreía en las cenas de empresa, la que sabía cuándo callar y cómo fingir que todo estaba bien aunque por dentro se sintiera invisible. Cada triunfo suyo tenía algo mío escondido, aunque nadie lo notara. Aprendí a estar orgullosa sin ser nombrada, a permanecer en segundo plano y sostener el peso de una vida entera sin pedir reconocimiento. Con el tiempo, mi nombre se volvió un susurro y mi presencia, una costumbre. Dejé de ser parte de su historia para convertirme en un recuerdo cómodo al que acudía cuando necesitaba paz. A veces lo observaba dormir y buscaba en su rostro aquel brillo de los primeros años, tratando de encontrar al hombre que había amado. No lo odiaba, solo sentía una tristeza profunda, como si el amor que nos unió se hubiera deshecho lentamente sin que ninguno lo notara. Entendí que la costumbre puede parecer amor cuando uno tiene miedo de aceptar que ya no queda nada. El verdadero sacrificio no fue haber trabajado tanto ni haber renunciado a mis propios sueños, sino convencerme de que amar era dar sin esperar nada a cambio. Me acostumbré a pensar que su bienestar justificaba mi cansancio, que su felicidad era suficiente recompensa por todo lo que dejé de lado. Así pasaron los años, uno detrás de otro, mientras su mundo crecía y el mío se hacía cada vez más pequeño. Hoy comprendo que el amor sostenido por una sola persona termina rompiéndose, no con un grito, sino con el silencio de los días. Lo llevé sobre los hombros sin saber que él ya lo había soltado hacía tiempo. Frente al vidrio de su oficina entendí que aquella carga había sido solo mía, que lo nuestro se había vuelto una rutina sin alma y que los recuerdos dulces no bastan para sostener un presente vacío. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá y repasé cada palabra, cada gesto, cada mirada suya. Intenté hallar el instante en que todo se quebró, pero solo encontré silencio, el mismo silencio que había aprendido a aceptar. No fue una traición repentina, fue un abandono lento, invisible, disfrazado de amor. Y en esa certeza comprendí que el sacrificio de tantos años había terminado convirtiéndose en la prueba más dolorosa de mi ingenuidad. Los días siguientes a aquella mañana frente al edificio se volvieron una niebla espesa en la que cada pensamiento regresaba al mismo punto, la imagen de Daniel abrazando a esa mujer. Intentaba concentrarme en la rutina, cocinar, limpiar, poner orden, pero cada rincón de la casa se sentía distinto, como si algo invisible hubiera cambiado de lugar. El aire tenía otro peso, y en ese silencio nuevo podía oír cómo mi vida se desmoronaba sin hacer ruido. Comencé a notar detalles que antes no veía. Llegaban camisas que no recordaba haber comprado, perfumes distintos, mensajes que aparecían en su teléfono con nombres desconocidos. No necesitaba revisar nada para entender lo que estaba pasando. Su forma de hablar, el modo en que evitaba mirarme, la distancia en sus gestos, todo gritaba lo que él ya no se atrevía a decir. Una tarde me pidió que lo acompañara a una cena de la empresa. Dijo que era importante, que debía estar a su lado. Dudé en aceptar, pero accedí porque algo dentro de mí necesitaba verlo en su propio territorio, observar con mis propios ojos qué papel me había dejado en esa nueva historia que estaba escribiendo sin mí. Pasé horas arreglándome, no por él, sino por respeto a la mujer que todavía quedaba en mí. Elegí un vestido azul que él mismo había escogido años atrás, cuando aún se tomaba el tiempo de notarme. Al llegar al salón comprendí la verdadera razón de su invitación. No me había llevado por amor ni por compañía, sino para mantener la apariencia de un matrimonio estable ante los demás. Fui su adorno de cortesía, la esposa que sonríe, saluda y guarda silencio. Las miradas alrededor eran amables, pero vacías, y en medio de los murmullos percibí un tono de compasión que me atravesó sin remedio. Entre los invitados estaba ella. Vestía con elegancia medida, el cabello recogido con precisión, la sonrisa tranquila de quien se sabe segura de su lugar. Caminó hacia nosotros con paso firme y una cortesía ensayada, saludando a todos, incluso a mí, como si me hiciera un favor al reconocerme. Su perfume llenó el aire, ese mismo aroma que alguna vez descubrí en la camisa de Daniel, y sentí un escalofrío recorrerme de los pies al alma. Durante la cena,
Él hablaba de negocios mientras ella lo escuchaba con atención. Cada vez que se miraban, una chispa invisible los delataba. Nadie más parecía notarlo, pero para mí era imposible fingir que aquello no existía. Su complicidad flotaba sobre la mesa, evidente y cruel. Fingí serenidad, sostuve mi copa con firmeza y sonreí cuando alguien me habló, aunque por dentro una parte de mí se rompía con cada risa compartida entre ellos. El director de la empresa tomó la palabra para anunciar un nuevo proyecto y mencionó a Daniel y a esa mujer como los responsables de dirigirlo juntos. El aplauso fue un golpe seco en mi pecho. Las personas los felicitaban mientras él me miraba apenas un segundo, como si esperara aprobación. Respondí con una sonrisa que no me pertenecía. Comprendí entonces que no solo me había sustituido en su vida, también en su mundo. Ya no era su apoyo, era una figura invisible a la que solo necesitaba cuando convenía. Fingí escuchar el resto del discurso mientras mi mente se perdía en la idea de que todos esos rostros desconocidos estaban siendo testigos de mi derrota. El orgullo me obligó a permanecer sentada, derecha, con la mirada fija y el corazón en silencio. Cuando terminó la cena, me levanté con calma y fui al baño. En el espejo, la imagen que me devolvió la luz era la de una mujer que ya no reconocía, los ojos hinchados, el rostro cansado, el brillo apagado de quien ha fingido demasiado tiempo que no siente dolor. Al salir, la encontré cerca de la puerta. Su expresión era serena, pero en su mirada había algo afilado, una satisfacción disfrazada de cortesía. Se acercó lentamente y dijo con una voz tan suave como hiriente: «Debe ser difícil adaptarse a tanto cambio, pero Daniel necesitaba avanzar, a veces el amor no basta». Esa frase me atravesó con la precisión de una aguja. No respondí. No iba a darle el poder de verme caer. La observé unos segundos, respiré profundo y sonreí con una calma que no tenía. Comprendí que su comentario no era casualidad, era una declaración de victoria. Quería dejar claro que yo había sido desplazada, que el lugar que alguna vez ocupé ya tenía nuevo nombre y nueva dueña. Durante el camino de regreso, Daniel habló poco. Encendió la radio, mencionó el éxito del evento y guardó silencio. Lo miré de reojo y comprendí que ya no quedaba nada que rescatar. Había dejado de ser mi compañero hacía mucho, y solo entonces entendí que mi silencio no era resignación, era el inicio de algo diferente. Esa noche, mientras se duchaba, me quedé sentada en la orilla de la cama. No lloré, no sentí rabia, solo una claridad serena que me envolvió por completo. Después de tantos años viviendo para él, supe que por fin había llegado el momento de empezar a vivir para mí. Después de aquella cena se instaló una calma tensa, una especie de lucidez que me obligó a ver sin excusas lo que ya estaba frente a mí. Daniel hablaba del nuevo proyecto con entusiasmo renovado, mencionaba reuniones, inversionistas, viajes y conferencias, y en cada frase aparecía el nombre de esa mujer como si fuera parte indispensable de su destino. No tuve que preguntar nada, la verdad se notaba en la prisa de sus llamadas, en los silencios innecesarios y en esa voz con la que intenta convencer cuando ya no hay fe posible. Semanas más tarde, llegó la invitación a un desayuno corporativo donde se presentaría oficialmente el proyecto. Asistirían directivos, prensa y socios. No pensaba quedarme fuera, deseaba presenciar la escena sin lágrimas ni temblores, solo para confirmar con mis propios ojos en qué punto exacto mi historia había dejado de pertenecerme. El edificio amaneció transformado. Pantallas, flores, carteles, música suave, gente sonriente que se movía con seguridad dentro de un mundo que me era ajeno. Daniel se desplazaba entre grupos de traje impecable y gestos ensayados, mientras ella, con un conjunto color marfil y el cabello perfectamente recogido, controlaba cada detalle con una autoridad que no necesitaba ser explicada. Observé todo en silencio, sin el peso del dolor, como si ya no formara parte de aquello, solo una visitante más entre rostros satisfechos. Cuando el evento inició, la presentaron como coordinadora general del proyecto. Subió al estrado con un aplomo que deslumbró a todos, agradeció con voz serena, soltó un comentario ingenioso y enseguida habló de metas, alianzas y objetivos. Cada palabra caía sobre el público con el encanto de lo nuevo. A mitad de su discurso, decidió salirse del libreto, dijo que para avanzar se necesita dejar atrás lo que frena, que el compromiso verdadero exige adaptarse y que no todos son capaces de hacerlo. Sonrió con delicadeza, miró el salón entero y remató: «Aquí no basta con querer, hay que estar a la altura del futuro». El silencio posterior fue breve, pero suficiente para que varias miradas se volvieran hacia mí.
No hizo falta que dijera mi nombre. Todos comprendieron a quién apuntaban esas frases. Daniel permaneció rígido, con el gesto contenido de quien teme un escándalo. No le di ese gusto. Me limité a sostener la mirada en calma, la misma con la que se observa una tormenta detrás del vidrio, sin moverse, sin huir. Los aplausos cubrieron la tensión. El director subió al estrado para continuar con su discurso y la música volvió a sonar. Ella sonreía satisfecha, recibiendo felicitaciones que se confundían con halagos. Daniel intentó acercarse a mí, dijo algo sobre protocolos y cortesía, pero su voz sonó lejana, como si hablara desde otra vida. No fui ahí a suplicar ni a reclamar. Había pasado las últimas noches ordenando lo que él nunca imaginó que guardaba: registros de acceso con horarios inconsistentes, recibos de cenas atribuidas a la empresa, correos internos con asuntos personales y mensajes que el olvido digital había dejado a salvo. Cada pieza tenía fecha, lugar y confirmación. No pretendía destruir, solo poner nombre a lo que él y ella disfrazaban de rumor. Observé el reloj y esperé. En mi teléfono, un correo programado aguardaba a la hora exacta. Contenía un resumen limpio de todo, sin adjetivos ni juicios, acompañado de documentos que hablaban por sí solos. Los destinatarios eran las áreas que realmente importaban: Dirección General, Auditoría Interna, Comité de Ética, Recursos Humanos y el despacho externo encargado de la supervisión. Copia ciega para mí y para una cuenta segura. No habría escenas, habría hechos. El acto concluyó con una foto grupal. Ella se colocó en el centro, Daniel a su lado, y el resto alrededor. Sostuve mi lugar con discreción, sin buscar foco ni escapar de él. Cuando la cámara disparó, pensé en los años que pasé creyendo que el amor bastaba para justificarlo todo. En esa instantánea quedaba registrada la farsa completa, la mujer que creía dirigir un futuro y la que había aprendido a dejarlo ir. Cuando el público empezó a dispersarse, caminé con calma hacia la salida. A mitad del lobby, el guardia que una vez me negó el paso me reconoció y abrió la puerta con una cortesía silenciosa. Agradecí con un gesto leve y seguí caminando. El teléfono vibró. Correo enviado. 1 minuto después, otra notificación: acuse de recibo. Sonreí sin euforia, solo con alivio. No se trataba de venganza, sino de orden, de separar la verdad de la apariencia. Afuera, el sol iluminaba los ventanales que tanto dolieron aquel día. El tráfico seguía su curso, la gente hablaba por teléfono, la vida continuaba como si nada. Por primera vez en mucho tiempo, mi respiración encontró ritmo propio. Ya no era la esposa engañada, ni la sombra que observaba desde fuera. Era alguien que había dejado constancia, que eligió no callar más. Subí al coche con la tranquilidad de quien sabe que la justicia no siempre necesita ruido. Mi decisión no arrasaría sus carreras ni sus nombres, pero pondría a cada quien frente al espejo de sus actos. Y si la empresa elegía ignorarlo, al menos mi conciencia descansaría. Esa fue mi verdadera opción nuclear: no gritar, no humillar, sino mostrar la verdad completa y dejar que el peso de sus propias mentiras hiciera el resto. Encendí el motor y miré por última vez el edificio. No sentí odio, tampoco tristeza, solo esa claridad que llega cuando una puerta se cierra sin violencia y el eco de ese cierre anuncia que, por fin, una nueva historia está a punto de comenzar. A la mañana siguiente del evento, el edificio comenzó a moverse con un rumor que crecía entre oficinas y pasillos. Los correos, los murmullos, las llamadas, todo anunciaba que algo grande estaba a punto de estallar. Daniel llegó a casa tarde, con el semblante tenso, los hombros pesados y la mirada de quien lleva encima el peso de un secreto que ya no puede sostener. No preguntó nada, no intentó disimular, y yo, en silencio, comprendí que la primera grieta ya se había abierto. Durante los días siguientes, los comentarios se convirtieron en certezas. Auditoría Interna había detectado movimientos irregulares, gastos duplicados, viajes sin justificación y correos que cruzaban la línea de lo profesional. Su nombre y el de ella aparecían juntos en cada registro, en cada documento, en cada rumor. La dirección convocó una junta extraordinaria para revisar el caso, y entre las notificaciones enviadas también apareció la mía. No dudé en asistir. No por curiosidad ni por revancha, sino porque necesitaba estar presente en el momento exacto en que la verdad hiciera su trabajo. El día de la reunión amaneció gris, con ese tipo de luz que parece presagiar tormentas. Caminé hacia el edificio con paso firme, sin prisa, sin la ansiedad de quien va a reclamar justicia,
porque ya la tenía en la calma de su conciencia. Los mismos guardias que meses atrás me habían detenido al decirme que la esposa del jefe estaba adentro, ahora me abrieron la puerta con respeto y un gesto que no necesitó palabras. Dentro del lobby reinaba una tensión contenida. Nadie hablaba en voz alta, todos parecían esperar algo que no sabían cómo nombrar. Al entrar a la sala principal, vi a Daniel sentado frente a la mesa de cristal, con los codos apoyados y los ojos hundidos en una mezcla de cansancio y derrota. Más lejos, ella revisaba papeles con manos nerviosas, intentando fingir una serenidad que ya no poseía. Los directivos conversaban en voz baja, cuidando cada palabra. Cuando me vieron cruzar la puerta, varias miradas se levantaron al mismo tiempo, algunas con sorpresa, otras con incomodidad. El director pidió silencio. Su tono era pausado, pero la tensión en su rostro revelaba que aquella no sería una reunión más. Explicó que después de una revisión exhaustiva se habían encontrado pruebas de mal uso de recursos, conflictos de interés y violaciones al código ético de la empresa. Dijo que la información había llegado de manera anónima y que, si la persona responsable deseaba hablar, el espacio estaba abierto. Nadie se movió, solo el sonido del aire acondicionado llenaba el vacío. Me puse de pie con lentitud y avancé hasta el centro. No llevé carpetas ni documentos, tampoco discursos ensayados. Hablé con voz firme, sin levantarla, y expliqué que lo que había entregado no era una venganza ni un intento de humillación, sino un acto de coherencia. Relaté con precisión los hechos que cualquiera podía verificar, los viajes que coincidían con los registros de ambos, las facturas cubiertas con fondos corporativos, los correos que mezclaban trabajo con intimidad y los horarios que se repetían en cada reporte adulterado. Dije que no buscaba castigos ni disculpas, solo claridad. Y mientras hablaba, vi cómo las caras de quienes me escuchaban cambiaban de tono. Algunos bajaron la vista, otros respiraron hondo, y hasta el director comenzó a tomar nota sin levantar la mirada. Ella intentó intervenir, aseguró que todo era un malentendido, que las reuniones fuera de horario eran parte del trabajo, que las coincidencias se explicaban con facilidad. Su voz, sin embargo, carecía de firmeza. Daniela miró sin saber qué decir, intentando sostenerla con una expresión que no encontraba destino. El director pidió que se proyectaran los archivos y en la pantalla aparecieron las pruebas, los correos, las reservas de hotel, los registros de acceso y los gastos con fechas idénticas a las noches de viaje urgente. No quedaba espacio para dudas. Durante minutos nadie habló. La tensión era un peso que se podía tocar. Daniel permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, los dedos entrelazados y los ojos perdidos en el reflejo del suelo. Ella intentó sostener la compostura, pero la palidez de su rostro y la rigidez de su cuerpo decían más que cualquier defensa. El director tomó la palabra y comunicó la decisión del comité: suspensión inmediata mientras avanzaba la investigación, congelamiento de cuentas corporativas y auditoría completa sobre todos los contratos vinculados. Nadie aplaudió, nadie comentó. Solo el silencio ocupó el espacio que antes llenaban las sonrisas falsas. Me quedé en mi lugar, serena, observando cómo todo lo que habían construido a costa de mi confianza se desmoronaba sin que yo moviera un solo dedo. No sentí alegría ni alivio, apenas una paz profunda, esa que llega cuando lo injusto finalmente encuentra equilibrio. El poder que habían usado para humillarme ahora pesaba sobre ellos con el mismo brillo vacío con el que alguna vez me hicieron sentir invisible. Cuando la reunión terminó, algunos directivos se acercaron con respeto, otros evitaron cruzar palabra. Daniel no levantó la cabeza, y ella salió del salón sin mirar atrás. Caminé hasta la puerta con paso lento, sin necesidad de pronunciar despedidas. No quedaba nada por decir. El reflejo del vidrio del lobby volvió a mostrarme, pero esta vez no era la mujer que había sido testigo de su propia humillación, era alguien diferente, alguien que aprendió que la dignidad no se pide, se sostiene. En la calle, el aire era tibio, y el ruido del tráfico me pareció por primera vez una música soportable. Miré hacia el cielo y pensé en todo lo que había atravesado para llegar a ese punto. No fue la venganza lo que me salvó, sino la verdad, esa verdad que no necesitó gritos ni escándalos, solo paciencia y tiempo para mostrarse. Cada lágrima, cada silencio, cada noche esperando respuestas se había convertido en la fuerza que me sostenía en ese instante. De regreso a casa, abrí las ventanas para dejar entrar la luz. Preparé un té y me senté junto a la mesa donde tantas veces esperé que él volviera. El aire olía a paz, a cierre, a comienzo. No había victoria en mi gesto,
solo una calma limpia que me envolvía sin esfuerzo. Entendí que mi revancha no había sido destruirlos, sino recuperar mi lugar en el mundo, ese espacio que me correspondía desde mucho antes de que alguien intentara borrarme. Aquella jornada no terminó con ruido ni con lágrimas, sino con el sonido tranquilo del agua al hervir y la certeza de que, por fin, la historia se había contado sola. No fue un final heroico, fue humano, profundo, inevitable. La justicia, cuando llega sin odio, tiene ese sabor sereno que no se olvida. Las horas posteriores a aquella reunión se extendieron como una marea silenciosa que fue arrastrando todo a su paso. Nadie hablaba abiertamente, pero los pasillos comenzaron a llenarse de murmullos, y en cuestión de días los nombres de Daniel y de su compañera se repitieron en cada conversación disfrazada de curiosidad. Lo que había empezado como un rumor tomó fuerza con rapidez, y los mismos que antes los admiraban ahora bajaban la voz para comentar su caída. El brillo que tanto presumían se volvió una sombra pesada, imposible de sostener. Dentro de la empresa, la tensión crecía con cada correo, con cada junta cancelada y con cada mirada que se desviaba al pasar. Daniel intentaba mantener el control, pero la serenidad que solía caracterizarlo se desmoronaba frente a la evidencia. Pasaba horas encerrado en su oficina, revisando documentos, haciendo llamadas desesperadas, buscando una salida que ya no existía. Su rostro reflejaba el cansancio de quien se enfrenta por primera vez a una derrota que no puede ocultar. Ella desapareció durante varios días. Circulaban versiones diferentes, que había renunciado, que estaba enferma, que la habían suspendido sin aviso. Nadie lo sabía con certeza, aunque todos intuían el final. Su nombre fue borrado de las publicaciones internas, las fotografías del evento fueron eliminadas de las redes corporativas y los mensajes de felicitación quedaron reemplazados por un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. Desde la distancia observaba el caos con una serenidad que no conocía. No sentía culpa ni satisfacción, solo esa calma que llega cuando la verdad finalmente toma su lugar. Las mañanas transcurrían con una ligereza nueva, abría las ventanas, preparaba café y dejaba que el aire entrara sin prisa, como si la casa respirara conmigo después de años de contención. No necesitaba enterarme de los detalles porque sabía que la verdad, una vez liberada, se encarga de recorrer su camino sin ayuda. Un mediodía sonó el teléfono. Era un periodista que aseguraba tener información sobre la investigación interna y buscaba confirmar algunos datos. Habló con respeto, mencionó fechas, nombres y documentos, esperando que dijera algo que validara su versión. Respondí con educación que no tenía comentarios y colgué con la misma serenidad con la que ahora enfrentaba todo. Ya no había nada que probar. A las pocas semanas, la empresa emitió un comunicado breve donde se anunciaban decisiones administrativas y el reemplazo de 2 cargos clave. No hacía falta leer entre líneas para entenderlo. La noticia se extendió rápido, sin necesidad de titulares, porque en los círculos donde el poder se exhibe la caída siempre se celebra en silencio. Daniel perdió su posición, sus contactos y esa seguridad que le había servido de máscara durante tantos años. Ella desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. No sentía alegría al saberlo, tampoco compasión. La vida, con su propio ritmo, había hecho lo que yo no podía, poner cada cosa en su sitio. Todo lo que intentaron ocultar quedó expuesto sin mi intervención, y esa fue mi verdadera victoria. La justicia no siempre necesita testigos, a veces basta con la verdad obrando a puerta cerrada. Días después recibí una llamada suya. Su voz ya no tenía fuerza, era la de un hombre que por fin comprendía el costo de sus decisiones. Me pidió que nos viéramos, dijo que necesitaba explicarme lo ocurrido, que nada había sido como parecía, que aún me amaba. Guardé silencio unos segundos, no por indecisión, sino por respeto al final que ambos merecíamos. Le respondí con calma que no era necesario hablar, que las palabras no cambian los hechos ni devuelven lo perdido. Escuché su respiración temblorosa antes de que colgara. No hubo reproches, ni lágrimas, solo ese vacío que deja lo inevitable. Desde entonces no volví a saber de él. Algunos conocidos comentaron que vendió su auto, que dejó la ciudad y que intentaba empezar de nuevo en otro lugar. Nadie lo confirmó, pero tampoco me importaba. Su historia ya no tenía espacio en la mía. Mi vida comenzó a moverse en otra dirección, una donde no existía la espera ni la incertidumbre. Retomé proyectos que había dejado inconclusos, pinté las paredes, cambié los muebles y volví a llenar la casa de música. No necesitaba reconstruirme desde cero,
solo recordar quién era antes de convertirme en sombra de alguien más. Aprendí que la paz no llega cuando todo se olvida, sino cuando uno acepta lo que no puede cambiar y sigue adelante con dignidad. Semanas más tarde pasé frente al mismo edificio donde todo había empezado. Me detuve unos segundos frente al cristal y observé mi reflejo. La mujer que vi no era la misma que había sostenido aquel café tembloroso con una nota que decía «Te amo». Era alguien distinta, más firme, más tranquila, más dueña de sí. Sonreí con esa gratitud silenciosa que solo se siente cuando la herida deja de doler. Nada de lo que sucedió fue venganza. Fue justicia simple, la que llega sin gritos ni aplausos, la que ordena lo que el tiempo y el engaño intentaron torcer. El dolor, al final, se convirtió en mi maestra más paciente, y la calma que hoy me acompaña es la prueba de que, incluso después del caos, la verdad siempre encuentra la manera de brillar. Los días posteriores al comunicado fueron extrañamente silenciosos, como si el mundo se hubiera detenido para que yo pudiera asimilar la calma que seguía al caos. Nada en el entorno parecía distinto, pero dentro de mí todo se había reacomodado. Daniel no volvió a llamar durante semanas, y aunque una parte de mí sabía que ese silencio no duraría, decidí no esperarlo. Cada mañana despertaba con una sensación de ligereza nueva, algo parecido a la paz que llega cuando uno ya no necesita entenderlo todo. Sin embargo, una tarde, el timbre sonó. Al abrir la puerta, lo encontré frente a mí, con el rostro cansado, los ojos hundidos y una expresión que mezclaba vergüenza, miedo y una súplica silenciosa que ya no tenía espacio en mi vida. Pidió entrar con un tono bajo, casi tímido, y accedí solo para cerrar el capítulo con dignidad. Caminó por la casa como quien visita un recuerdo, tocando los muebles con la punta de los dedos, mirando a su alrededor sin atreverse a hablar. Cuando se detuvo frente a la mesa del comedor, respiró hondo, y sin mirarme, comenzó a hablar. Dijo que había perdido todo, que las consecuencias habían sido más duras de lo que imaginaba, que los amigos se habían alejado y que los socios lo evitaban. Admitió que lo de aquella mujer no había sido amor, sino una ilusión absurda que confundió con admiración. Mientras le escuchaba, supe que cada palabra llegaba tarde, y aunque su voz temblaba, ya no despertaba en mí ni pena ni rabia. Intentó justificar su traición con frases ensayadas, como si al explicar los motivos pudiera borrar los hechos. Habló de su ego, de la presión, de las horas interminables de trabajo, de la manera en que ella lo hizo sentir importante cuando su vida ya le resultaba monótona. Yo permanecí de pie, observando la escena con una serenidad que me sorprendía. Era él quien temblaba, no yo. Era él quien buscaba redención, no porque me amara, sino porque necesitaba sentirse perdonado por alguien que aún representaba su pasado limpio. En un momento levantó la mirada, me llamó por mi nombre y me pidió una segunda oportunidad. Dijo que todavía me quería, que lo que habíamos vivido merecía ser reconstruido, que había aprendido la lección y que no volvería a fallar. En otro tiempo tal vez esas palabras me habrían conmovido, pero ahora sonaban vacías, como ecos de una promesa hecha en un idioma que ya no entendía. Me limité a respirar con calma antes de responder. Le dije que no necesitaba justificar nada, que su arrepentimiento no cambiaba los años que pasé esperando un gesto que nunca llegó. Le expliqué que el amor no se mide por disculpas tardías, sino por los actos que se sostienen cuando nadie mira, y que el nuestro había dejado de existir mucho antes de que apareciera otra persona. Hablé con voz suave, sin dureza, sin intención de herir. Solo quería dejar claro que mi historia con él ya no tenía regreso, que no había espacio para intentar salvar lo que se había roto tantas veces. Durante unos segundos me observó sin decir palabra, y en sus ojos reconocí la misma confusión que alguna vez me perteneció. No supo cómo reaccionar, bajó la cabeza, murmuró un lo entiendo casi inaudible, y dio un paso hacia atrás. Lo acompañé hasta la puerta sin rencor, sin ternura, sin nada que atara el pasado al presente. Antes de salir, volvió a mirarme como si buscara una señal que no iba a encontrar. Respondí con un simple gesto de asentimiento y cerré la puerta con suavidad. No hubo portazos, ni lágrimas, ni dramatismos. Solo un silencio denso que selló el fin definitivo de todo. Después de su partida me quedé de pie unos minutos, dejando que el aire circulara entre las cortinas. El eco de su voz se disolvió poco a poco hasta que solo quedó la tranquilidad del hogar que por fin volvía a ser mío. No encendí la televisión, no puse música, no quise distraerme. Me serví una taza de té y observé la luz del atardecer reflejarse en los cristales. Por primera vez en años, sentí que el silencio no pesaba, sino que abrigaba.
Esa noche dormí profundamente. No soñé con nada, pero desperté con una sensación de ligereza absoluta. Comprendí que había cerrado un ciclo no con venganza ni con dolor, sino con respeto por mí misma. Los recuerdos ya no dolían, simplemente estaban ahí, convertidos en parte de una historia que había dejado de dominar mi presente. Con el paso de los días, la vida retomó un ritmo natural. Volví a caminar por lugares que evitaba, a mirar el cielo sin pensar en promesas, a disfrutar el sonido del viento en las ventanas. Descubrí que la libertad no es una meta, sino una forma de estar en paz con lo que ya no se puede cambiar. Aprendí a reconocer mi fuerza en los silencios, en las decisiones que tomé sin esperar aplausos, en la serenidad de saber que nadie más decidiría por mí. Daniel desapareció poco a poco de mi mente, sin resentimiento. No supe más de él, y eso fue suficiente. No necesitaba saber si se arrepintió, si rehizo su vida o si siguió cometiendo los mismos errores. Lo único importante era que yo ya no estaba ahí, ni en sus pensamientos ni en sus consecuencias. Cada mañana, frente al espejo, descubro una versión de mí distinta, más firme, más consciente de su propio valor. No necesito que nadie me diga que lo logré, porque la verdadera victoria está en esa calma que no se finge, en esa certeza silenciosa de haber recuperado la dignidad sin destruirme en el proceso. Y si alguna vez alguien me pregunta cómo se supera una traición, solo responderé que se hace caminando sin mirar atrás, con la frente en alto y el corazón en paz. El paso del tiempo fue convirtiéndose en un bálsamo silencioso que acomodó cada cosa en su sitio. Los días dejaron de sentirse pesados y las noches, antes llenas de pensamientos que no daban tregua, se transformaron en pausas serenas donde el cuerpo por fin descansaba sin sobresaltos. Todo comenzó a tener una claridad distinta, como si la vida me estuviera devolviendo lentamente lo que alguna vez me arrebató la costumbre, el miedo y la resignación. No hubo giros dramáticos ni milagros repentinos, solo la calma de saber que seguir viva con dignidad también era una forma de victoria. Las rutinas, que durante años parecían grises, se llenaron de significado. Preparar el café, abrir las cortinas, escuchar el ruido de la calle al amanecer, ver el polvo flotar en la luz del sol, cada detalle empezó a recordarme que aún había belleza en lo simple. La casa, antes silenciosa y fría, se volvió espacio propio, refugio y espejo de una vida que volvía a pertenecerme. No hacía falta más que eso, respirar sin miedo, pensar sin angustia, caminar sin mirar atrás. Con el tiempo llegaron noticias sueltas, versiones sin certeza. Algunos decían que Daniel había dejado la ciudad, otros que intentaba reconstruirse lejos del escándalo. Nunca confirmé nada, porque la curiosidad también puede ser una forma de seguir atada a lo que ya no debe doler. No sentí deseo de venganza ni satisfacción por su caída. Comprendí que cada quien enfrenta su destino con las manos que eligió ensuciar. Y esa conciencia fue suficiente justicia para mí. Las heridas comenzaron a cerrar sin prisa, como cicatrices que el alma aprende a aceptar. Una mañana, al verme en el espejo, noté algo diferente. Mis ojos ya no buscaban respuestas, ni reproches, ni consuelo. Reflejaban una calma nueva, una certeza madura que no necesita explicación. Aprendí que la paz no llega como un premio, sino como una consecuencia natural de haber hecho lo correcto sin perder la humanidad en el intento. Con los meses llegaron proyectos, viajes cortos, conversaciones inesperadas, nuevas miradas. No buscaba reemplazos ni historias que llenaran vacíos, solo compañía sincera, aquella que no exige ni promete, que simplemente comparte. Cada paso me recordaba que la vida no se detiene cuando alguien se va, que lo que parecía un final era, en realidad, el comienzo de un renacer silencioso. Una tarde regresé al lugar donde todo había empezado. El edificio seguía igual, las puertas de cristal reflejaban el mismo brillo del sol, pero esta vez mi reflejo era distinto. No había tristeza ni nostalgia, solo gratitud. Comprendí que cada caída, por más dura que sea, tiene un propósito, obligarte a mirar hacia adentro para descubrir de qué estás hecha. Esa imagen, tan sencilla y tan reveladora, cerró el ciclo con la misma serenidad con la que lo había enfrentado. Ahora sé que la justicia verdadera no grita ni destruye, actúa en silencio y llega justo cuando uno deja de esperarla. Lo que se hace con engaño se paga con pérdida, y lo que se entrega con amor regresa multiplicado en forma de libertad. No necesité ver su ruina ni escuchar su arrepentimiento para sentirme en paz. Mi victoria fue aprender a vivir sin miedo, sin rencor, sin depender del perdón de nadie. El tiempo me enseñó que no hay castigo más grande que ver a quien te traicionó enfrentarse a su propio vacío,
Y no hay recompensa más alta que mirarte al espejo y reconocer que sobreviviste sin perder la esencia. De todo lo vivido solo conservo lo que me hizo más fuerte, la certeza de que la dignidad, cuando se elige en silencio, se convierte en la más poderosa forma de justicia. Hoy camino ligera, sin deudas con el pasado. No necesito explicaciones ni disculpas, porque entendí que cerrar una historia no siempre es olvidar, sino recordar sin dolor. Mi vida volvió a ser mía, y eso basta. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu comentario, comparte el video y suscríbete para seguir descubriendo relatos que sanan, inspiran y recuerdan que la paz también es una forma de amor.